Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues como en el caso anterior, abrimos un proceso de debate y pueden preguntar a los componentes de la mesa lo que piensen conveniente. Mientras lo van pensando, como siempre, pues hago yo de público interesado en este caso y si no les importa, pues les haré preguntas. La primera va dirigida a Victoria. ¿En qué medida las comunidades autónomas pueden influir en la definición del servicio universal que deben prestar las operadoras? Porque yo creo que el problema de las infraestructuras básicas está muy vinculado al servicio universal. Sí, bueno, el servicio universal existe como tal en nuestro país, pero no existe en países vecinos y bien desarrollados como Francia o Alemania. O sea que es una suerte que en España tengamos contemplado el mega, por lo menos, de servicio universal para todos los ciudadanos. Que se ha quedado obsoleto, es clarísimo que está obsoleto y que lo que están siguiendo todas las políticas estatales y las políticas de la Junta de Castilla y León es, como bien buenamente decía Enrique, lo que está reflejado en las agendas digitales de Europa, de España y la propia de la Junta, que es llegar a los 30 megas al 50% de la población en el 2017, cosa que ya cumplimos, y llegar a los 100 megas en el límite del 2020. Por tanto, el mega lo tenemos reconocido, pero todos reconocemos que es insuficiente. Entonces, suerte que todos los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a Internet, aunque sea con esas velocidades. Y bueno, pues el ADSL hace poco tiempo se vendía como una tecnología fantástica y hoy en día está superada incluso por el satélite. Con lo cual, bueno, pues hablar de un mega hoy en día es hablar de algo que ha quedado obsoleto y los satélites que están instalando en este momento nos hablan de velocidades de 30 megas de descarga y de bajada y 6 megas de subida, que no las da el ADSL. Por tanto, en este momento cualquier ciudadano de Castilla y León tiene en su mano el poder tener al menos estas velocidades que superan con mucho el mega universal reconocido por el Estado. Bueno, pues muchas gracias, Victoria. Fernando, hay un tema que me preocupa siempre mucho cuando hablamos de los servicios públicos. Lo desvinculamos muchas veces de las políticas públicas, porque al final hay una definición de qué es lo que se debe hacer y luego se presta el servicio o no. Hay casos en los cuales se prestan servicios y hay casos en los cuales no. Desde ese punto de vista, hay una clasificación antigua ya de sobre qué ámbitos de políticas pues, se deben prestar servicios y obligatoriamente y a toda la población y de forma gratuita, educación, sanidad. Y hay otra parte que ya son las políticas económicas y que generalmente son a instancia de parte, ¿no? O sea, que uno coge y su derecho subjetivo le permite demandar a la administración pública una cosa u otra. En cualquier caso, desde el punto de vista de lo que se viene ya denominando administración electrónica, el tratamiento, por lo que acabas de comentar tú, es igual. O sea, que el derecho general o los derechos generales los tengo que tramitar y no me los da la comunidad autónoma, igual que los derechos subjetivos, los tengo que tramitar y no me los da la comunidad autónoma. Yo entiendo que los derechos subjetivos los deba tramitar, pero los derechos objetivos o generales debería ser por parte de oficio de la comunidad autónoma. O sea, que si yo tengo que matricular a mi hijo en un colegio, me digan en qué colegio, no tenga yo que preguntarlo. No sé si me explico. ¿Lo tenéis previsto, este tipo de servicios de oficio por parte de la Dirección General? Bueno, lo que estamos trabajando actualmente son servicios del territorio rural y en los ámbitos de lo que es la gestión del agua, el alumbrado público, la gestión de recogida de residuos y siempre hablando de servicios cuyas competencias están en el ámbito de las entidades locales. Es el trabajo que ahora mismo venimos desarrollando. La plataforma, en principio, no abordará servicios de administración electrónica en sí, aunque tendrá un módulo específico para el portal Transparencia. La cuestión de administración electrónica tendrá que ir por otro camino, pero en cualquier caso en el estudio hemos identificado que es necesaria y nosotros, por nuestra parte, iremos incorporando nuevos servicios verticales, pero en las áreas, ya te digo, competenciales de las entidades locales, facilitándoles una plataforma
forma transversal, multiservicio y multiidentidad, que permita, con independencia del fabricante, poderse incorporar a esa gestión centralizada, dando, por tanto, datos agregados de los servicios, pudiendo correlar información de unos sobre de otros. Y bueno, es la línea que estamos ahí trabajando desde la Dirección General en esta materia. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta? Javier, adelante. Bueno, buenas tardes. Quería dirigirme a la directora general, que ha estado explicando antes que se está trabajando en la actualidad en una plataforma, entiendo, de tramitación electrónica de procedimientos por parte de la Junta de Castilla y León. En Andalucía, donde vengo, pasa exactamente lo mismo. Nosotros apenas estamos iniciando la implantación de esos procedimientos. Hay algunos más desarrollados a nivel de subvenciones, etcétera. Pero de cara a la administración local, que es mi pregunta, ¿ustedes han planteado una especie de modelo de ayuntamiento digital que con carácter genérico se ofrezca a las entidades locales? ¿Eso lo están haciendo las diputaciones provinciales? Porque nosotros es verdad que llevamos más retraso en la comunidad autónoma, pero sí hay en la Dirección General de Telecomunicaciones de allí, sí se hizo en su momento un modelo de ayuntamiento digital, que es verdad que está desdotado de un catálogo de procedimientos realmente que lo haga usable. Quiere decir, la tecnología es buena, el producto es bueno, pero y ahí es donde ha entrado administración local. Al final es lo que usted planteaba antes, tanto los tecnólogos como los administrativistas, ¿no? o como los juristas, en este sentido tienen que ir de la mano. Entonces, la pregunta es esa, si ustedes tienen en la agenda realizarlo, ¿se va a dejar de parte de las diputaciones provinciales? ¿No hay nada previsto? No, en principio no tenemos nada previsto. Hemos asistido hace 8 días, creo, a la entrega de un premio que nos han reconocido al programa Castilla y León Digital en Madrid, en la Asociación Autelse de Usuarios de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y recuerdo perfectamente que les han concedido el premio a la Comunidad Andaluza, a la Dirección General de Telecomunicaciones, por ese proyecto de Ayuntamiento Digital que, bueno, pues Manuel Ortigosa, el director general, nos ofrecía a otras comunidades autónomas para que lo replicáramos. Es una idea fenomenal en la que no hemos trabajado de momento. Muy bien, ¿más preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos ponentes, tanto a la directora general como a Fernando, por sus explicaciones respecto de las consideraciones que están haciendo dentro del ámbito rural en Castilla y León y desde el punto de vista tecnológico. La continuidad de la jornada pasa por que yo ahora explique un poco qué es el grupo de trabajo 13 que está desarrollando la normativa en ITU, y luego sí pediría a Enrique Martínez que cerrara conmigo la jornada para luego posteriormente pasar a irnos o los que se tengan que quedar por aquí, como en mi caso, pues quedarnos, en fin. Enrique, ¿te puedes acercar entonces y ya? Bueno, como han podido ver, vamos exactamente sincronizados con el reloj, o sea que esto es un placer, como bien decía Luis Miguel, es un placer llevar esto tan sincronizado y tan bien. Bueno, gracias todo ello, yo creo que a Victoria, que cuando estamos tomando el café ha dicho todos para arriba, que hay que cumplir los horarios, y luego nos hemos ido ajustando perfectamente. Bueno, lo que quiero decir es que vamos muy bien y podemos tener más tiempo, si queréis, o quien lo crea conveniente, para comentar, charlar o decir cosas al respecto de los temas que estamos tratando. Bueno, segundo. No. La idea dentro del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, como ya ha comentado antes Enrique Martínez, pues surge la idea de generar normas que estandaricen el comportamiento en el gobierno de los ayuntamientos respecto del tema, primero,
de las ciudades inteligentes y posteriormente, y como deriva de eso, pues de los territorios inteligentes. La idea en su momento fue empezar con esto, con las ciudades inteligentes. Bueno, ciudades inteligentes tiene alguna confusión. Desde el punto de vista del gobierno y de la administración no existe una ciudad, existe el ayuntamiento o el municipio, pero no existe una ciudad. Y desde luego los que deben ser inteligentes son, o los que deben hacer que el municipio sea inteligente, será el ayuntamiento a la hora de gestionar y enfocar los temas. Esto es un tema que es una idea que se debe tener muy clara. Las ciudades en sí no son inteligentes, sino los gobiernos de esas ciudades serán los que conviertan al municipio en inteligente. Esto se ha procurado llevar adelante con una generación de normas que desde el punto de vista de NOR son las normas 1 y 178, que se ha ido definiendo qué deberían ir haciendo los distintos ayuntamientos para que sus municipios se pudieran considerar como inteligentes. Esto en su momento se presentó también a la ITU. La ITU es un organismo de la ONU, fundamentalmente hace referencia a llevar dentro de la ONU todo lo que es la normalización de las telecomunicaciones. De hecho, su nombre es Unión Internacional de Telecomunicaciones. Cuando se presentó todo este asunto de las ciudades inteligentes y toda la normativa que se había estado desarrollando a iniciativa de la Secretaría de Estado en su día de Telecomunicación y Sociedad de la Información, y a día de hoy de Sociedad de la Información y Agenda Digital, pues esa iniciativa que se había ido desarrollando pues se presentó en la ITU, y la ITU en un momento determinado pidió al actual SESIAT pues que desarrollara a través de un grupo de trabajo desarrollara pues lo mismo que se había hecho para las ciudades inteligentes, para los territorios inteligentes. En ese momento pues se acordaron de mí y estupendo para que dirigiera ese grupo de trabajo, y les doy muchas gracias a la Secretaría de Estado por haberme permitido dirigir un grupo de trabajo que lleva adelante todo este asunto de lo que podríamos denominar territorios inteligentes. El requerimiento que tiene la ITU al respecto es generar una recomendación de requisitos que debería reunir un municipio para ser o para contener una comunidad rural inteligente. El tema de comunidad en inglés y como lo enfocan desde el punto de vista político es evitar hablar de territorios, porque desde el punto de vista político los territorios generan algún tipo de conflicto y sobre todo en algún tipo de países. Y supuesto que esto es un organismo de la ONU, pues ha entendido que mejor que hablar de territorios se hable mejor de comunidades. Pero sí es verdad que la idea sigue centrada un poco en el asunto de esos territorios y la población que contiene esos territorios. Desde ese punto de vista, el grupo de trabajo número 13, que tengo el placer de coordinar, pues fundamentalmente comenzó pues teniendo en cuenta qué personas o qué instituciones se les podría meter o incluir dentro del grupo de trabajo y que ayudaran a definir qué requisitos debería reunir un municipio que contuviera una comunidad que se pudiera definir como inteligente. Es el aspecto este de lo rural, como bien ha quedado claro a lo largo de esta mañana, pues es como muy multidisciplinar, de alguna forma, ¿no? No hay un solo enfoque o no hay una disciplina única que enfoque el tema de lo rural. Desde ese punto de vista, y teniéndolo en cuenta, pues empezamos a ponernos en contacto pues con todos aquellos instituciones, órganos, organismos, instituciones por una parte y luego órganos y organismos de las administraciones públicas que entendíamos que tenían algo que aportar en ese mundo interdisciplinar a la definición de lo que podría ser el ámbito municipal rural, ¿no? Empezamos por los colegios profesionales. De hecho, pues hay muchas profesiones que están muy vinculadas al tema de lo rural, y empezamos a entrar en contacto pues con el Colegio de Arquitectos, que nos parecía en un primer momento muy importante, con el Colegio de Ingenieros de Caminos, con el Colegio de Politólogos y Sociólogos, con el Colegio de Geógrafos. Ya saben que todo el tema de la ordenación del territorio está en manos de los geógrafos. Luego empezamos también a pensar en qué organizaciones pues tendrían
qué organizaciones, más que organismos, tendrían algo que ver al margen de los colegios profesionales. Como representantes de los municipios, lo enfocamos a través de la FEN, entendíamos que la Federación Española de Municipios y Provincias pues, tenía un ámbito de representación recogido en las distintas legislaciones que nos permitía poder colaborar con ellas, y luego pues ya partimos de empezar a vincular a órganos de la Administración, no solo general, sino fundamentalmente de las administraciones locales, y entendimos que de las administraciones autonómicas, mejor dicho, perdón, y entendimos que de las administraciones autonómicas las comunidades que mejor podrían representar los intereses rurales serían aquellas comunidades que por su tamaño y por su distribución poblacional tuvieran más municipios menores, con unas poblaciones menores de primero de 5.000 habitantes y luego de 1.000. Y elegimos entre ellas, dividimos entre ellas aquellas que eran multiprovinciales y aquellas que eran uniprovinciales. Desde ese punto de vista elegimos, la representativa de todas obviamente era Castilla y León, muy próxima era Andalucía, y luego de uniprovinciales pues había varias. La más representativa al final que nos pareció pues fue Cantabria, porque era la que solo hay una por encima, que es Navarra, pero tiene un régimen, como bien saben, foral, un tanto distinto, y por consejo de algunos de los órganos que participaban en el grupo de trabajo, pues eligió a Cantabria. De hecho, revisándolo luego bien, también con Navarra, pues está bien pensado que hubiera sido Cantabria. Al margen de ello, también empezamos a buscar órganos que trabajaran en el ámbito de lo rural, y pues dentro de estas zonas que habíamos elegido como más representativas de esta problemática, y elegimos pues a Princal. El representante Princal ha tenido una exposición en esta jornada como representante de Castilla y León, y también al consorcio Fernando de los Ríos y al Grupo de Desarrollo Rural Guadajoz Campiña Este de Córdoba como representantes de Andalucía. La primera idea de este grupo de trabajo fue de urgencia, era elaborar un documento básico, borrador, que diera alguna definición de lo que podría ser una comunidad inteligente, rural, para llevarlo a un congreso que en estos días se está celebrando, que es el Congreso de Dubái de la ITU, ¿no? Bueno, pues teníamos aproximadamente unos 20 días, tuvimos una reunión, nos pusimos todos a trabajar y logramos emitir un borrador que se está hoy presentando justamente pues en Dubái, en esta reunión de la ITU. La siguiente idea ha sido pues empezar ya no a elaborar un borrador, sino a elaborar la norma, y además también ir a la elaboración de una norma que también sirviera para España. El siguiente grupo de trabajo está planteado para el martes que viene, para empezar con esa labor, con tal de ver si podemos terminar antes del mes de junio, de tener esa norma elaborada y poderla presentar pues en Málaga, ¿no? La primera idea fue también que echamos de menos, una vez que nos juntamos todas las personas o todas las instituciones que acabo de comentar, pues empezamos a echar de menos alguna que entendíamos todos que faltaba. Por una parte se reclamó una presencia más de las islas y de la problemática rural que se daban en los archipiélagos españoles, y por otra parte, pues Enrique como coordinador y director del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, y yo mismo pues empezamos también a ver qué más podía influir en todo esto. Entendíamos que el tema de la población era un tema muy importante en el ámbito de lo rural, probablemente era la problemática uno que se podría enfrentar a la hora de definir un ámbito rural y qué requisitos debería tener para poder solventarlo, para que las tecnologías pudieran ayudar a solventarlo. Y entonces pues hemos pensado en incorporar, o por lo menos ponernos en contacto y a ver de qué forma se pueden incorporar a trabajar con nosotros, pues al comisionado para el reto demográfico que se creó por parte del Gobierno de la Nación, lo creó como hace un mes y pico. Y luego, por otra parte, también todo aquello del ámbito rural que la Administración General del Estado lo deja en manos fundamentalmente del MAGRAMA, del Ministerio de Agricultura, y intentar ver
cómo coordinarnos con, aunque está muy vinculado a la agricultura y no mucho más allá, pues vincular probablemente a la Dirección General de Desarrollo Local y Política Forestal, Desarrollo Local, Rural y Política Forestal, ¿no? A ver si también pueden tener, desde su visión, aportar algo más al conocimiento de esto. Bueno, pues fundamentalmente este es el grupo de trabajo, el que era y el que pensamos que debe ser en un futuro, que sería incorporar eso, pues a la gente del mundo agrario, por una parte, y a la gente del mundo de la demografía, en este caso, pues como hemos comentado el comisionado. La vinculación, en cualquier caso, y como inciso, cuando empezamos a hablar de estas cosas, parecía que llamaba la atención que la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información fuera la que coordinara todo esto del ámbito rural y no hubiera salido de algún otro órgano el coordinar todo este mundo multidisciplinar del mundo rural, ¿no? De hecho, se trabajó mucho en qué forma la Secretaría de Estado influía en esto, porque claro, esto del ámbito rural a lo mejor le correspondía más a una dirección general que ya se llamaba en su día de ámbito rural y de hecho era la encargada de desarrollar toda la ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, ¿no? Bueno, pues al final hemos ido gestionando las ideas y al final pues alguien que no directamente estaba muy interesado en este asunto hemos logrado a través de él, que tenía un interés indirecto como eran las infraestructuras y la generación de inteligencia en los territorios, hemos logrado ir un poco más allá de lo habitual y de lo estandarizado que podría ser solo hablar de las tecnologías e intentar, gracias a la cooperación de todos los demás, pues ir un poquito más allá y hablar más de los ámbitos problemáticos que además de la tecnología influyen en los territorios rurales. La Ley 45/2007 que acabo de comentar para el desarrollo sostenible del medio rural cita periódicamente y a lo largo de todo el texto y dedica un artículo entero a todo esto de las infraestructuras necesarias en telecomunicaciones en los ámbitos rurales que esa misma ley define. Pues no hemos visto que eso se haya llevado adelante y por eso queremos entrar en contacto con ellos a ver qué políticas y en los planes de desarrollo contemplados rurales, tanto el nacional como el de las comunidades autónomas, a ver cómo podemos orquestar esta idea de ir un poquito más allá y meter el tema de la conectividad y el tema de las infraestructuras para lograr mejorar esa conectividad. En cualquier caso, el grupo de trabajo va a seguir abierto a todos los ámbitos empresariales, también queremos incorporar a las operadoras, queremos incorporar a empresas, o sea que durante 2 o 3 meses que esperamos que dure el poder tener un documento que nos permita tener un conjunto de requisitos, que nos permita a su vez abordar la problemática desde el punto de vista del uso de las tecnologías de la información que tienen los territorios rurales, pues ir incorporando todas aquellas, no solo ya instituciones, sino empresas, órganos que entendamos que nos pueden ayudar. Y poco más al respecto de esto, contar con todos ustedes para que el grupo de trabajo pues sea lo más provechoso posible para todos y contar que, bueno, tenemos una idea, ya por último, de lo que debe ser de los requisitos, ¿no?, del grupo de trabajo. La primera idea va a girar en torno fundamentalmente a que, por lo menos y desde el punto de vista de la Secretaría de Estado, todos los municipios considerados rurales o que consideremos rurales tengan un conjunto de servicios básicos, pero no servicios básicos no definidos, sino los servicios definidos. Esto es, a día de hoy, todas las administraciones públicas y la tramitación con todas las administraciones públicas que está recogido anteriormente en la ley 11/2007, que se denominaba Administración Electrónica, y hoy en la Ley 39 y en la Ley 40, pues que esos servicios en esas zonas rurales se den exactamente como requiere o como exige la ley. Esto es, que no porque vivan en un sitio determinado, pues no puedan tener acceso a la tramitación de todos sus derechos subjetivos con sus administraciones. Y luego, por otra parte, todo lo que se entiende como derechos subjetivos o derechos generales que sean
de oficio por parte de las administraciones. Esto es, todo lo que son tramitaciones clásicas de los colegios, todo lo que son las tramitaciones de los documentos exigidos por la Administración pública, tanto la Administración General del Estado como las administraciones autonómicas, esas de oficio. O sea, no tiene ningún sentido pedirle a un señor que vive en no sé qué lado, pues que tenga que ir a no sé qué sitio a recoger el documento nacional de identidad, o no tiene sentido que tenga que ir a recoger el documento de conducir. O sea, todo lo que es tramitación exigible y además generalizada, pues que se haga de oficio. No tiene mucho sentido que un señor o personas que iban pues bastante lejos y con bastantes incordios para moverse, pues tengan que transportarse o tengan que moverse tan siquiera para tener acceso a disponer del DNI o de cosas tan simples como el carnet de identidad, por poner ejemplos. Por otra parte, la idea también nos preocupa mucho todos aquellos municipios rurales aislados. No existe una percepción de que se tenga en cuenta por parte de las distintas administraciones qué va a ocurrir con aquellos municipios que no hay nada a su alrededor, o sea, y que además tienen en media un trayecto a cualquier sitio más o menos que le puede prestar algún servicio medido de unos 45 minutos. Entonces, esto hay que hacer algo en específico y vamos a ver si las tecnologías pueden ayudar a estos municipios, las tecnologías de la información. Estos dos temas, más luego eso, garantizar en todos los sitios una mínima infraestructura que nos permita, como ha comentado antes Enrique Martínez y como ha comentado también la directora general, que nos permita prestar unos servicios básicos. De esto va a ser el objetivo de la definición de los requisitos de la recomendación que hay que elaborar para la ITU. Y con esto, poco más. Dejo la palabra a Enrique Martínez para que cierre un poco como coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, pues la jornada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pues muchas gracias a Eduardo, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Directora y director, hemos aprendido muchísimo del modelo y quería terminar con 4 cosas. La primera, destacar la importancia de trabajar con modelos, porque si no, las cosas van muy mal. De las cosas que más gustó del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, cuando empezamos a pasarlo por América, nos decía la gente en Chile, por ejemplo, y así es la asociación de las personas que allí tienen empresas de telecomunicaciones en toda América. Sois las primeras personas que me hablan de una política pública y no de un cubo de basura con un chip. O sea, tenemos muchos verticales, tenemos muchas iniciativas, pero pocas veces abordamos esto como política, de forma que se pueda instrumentar. Saben ustedes, el profesor Gutiérrez me corregirá, que hay una parte de las políticas que se define por el sentir de la gente, es la agenda pública, la agenda de los problemas que el conjunto de los españoles consideran que hay que abordar, y este es uno de ellos. La agenda política, que es cuando se considera y consideran las administraciones que deben actuar sobre ella, y la agenda de gobierno, que es cuando esto se transforma en una política que luego a su vez unas veces se presupuesta y otras no, porque no siempre se tiene por qué presupuestar, es una ley, es otras cosas. Bueno, pues para que esa cadena funcione, ahora que tenemos la simpatía de la gente, como hemos visto al principio, y la opinión pública está muy sensibilizada. Un buen número de gobiernos considera que esto es un foco de atención que debe formar parte de sus políticas, pues démosles, o demos todos como colectivo interesado, un canal. Tenemos unas magníficas experiencias como las que hay aquí, y luego tenemos una cosa que en políticas públicas es muy importante porque define lo que va a pasar en el futuro, que es una coalición promotora. La que funciona en estos momentos a través del grupo que dirige Eduardo, pues integra 4 comunidades autónomas, colegios profesionales, a los agentes que están directamente en el mundo local, en el mundo rural. En fin, esta coalición que prefigura la solución que vamos a tener incorpora las voces de todos. Lo malo de no tener una coalición promotora de este tipo es que cuando al final un gobierno tiene que actuar, tirará de los recursos disponibles, la visión de una empresa, la visión de una sola administración, y aquí estamos integrando todo, ¿no? Eso es muy importante porque mejorará mucho nuestras posibilidades de éxito, ¿no? El modelo sirve para orientar la oferta y la demanda, ¿no? La oferta sirve para identificar las capacidades. Aquí, que yo sepa, hay 2
representantes de empresas, está Raquel de Telefónica y Pablo de Celnex, o sea que hay un interés por parte de la industria, y la gente, luego los alcaldes o los grupos de acción local, lo que tiene es un problema de exceso de oferta. Hay muchísimas soluciones y quizá no todas están integradas, de forma que es muy difícil leer qué es lo que necesito, por dónde priorizo. Bueno, pues darle una hoja de ruta a todo el mundo, poner orden a la demanda, sería el objetivo final. Eso exigiría, repitiendo, un modelo, y una muy buena experiencia, de la que creo que podemos aprender mucho, es la central de compras que tiene la FEM, ¿no? No digo que sea aplicable directamente al caso, pero esa filosofía de aglutinar proyectos, de hacerlo fácil, porque si tienes falta de capacidades técnicas para hacer un pliego, para hacer cualquier cosa, bueno, si se dan las cosas ordenadas, se dan las cosas a través de normas, como decía antes Fernando, pues la cosa es más sencilla, ¿no? Y en tercer lugar quería hacer un llamamiento doble. Uno, a la modestia, saber que las necesidades las determinan los clientes, las determina la gente que está en el punto de contacto con el problema, y no las administraciones, sino las empresas, ¿no? El SMS, como sabe todo el mundo, lo descubrieron los usuarios, en fin. Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer ese esfuerzo. Saben que hay una teoría clásica de Hippel que dice que frente a lo que se creía que la innovación la producen los fabricantes y la gente que investiga, dice, oiga, en unos sectores quienes producen la innovación son